Buenas noches, mi nombre es Jessica Bustos. En el día de hoy me encuentro con mi hermano Sergio Alberto Bustos, quien es líder y emprendedor. Buenas noches, Sergio. Cuéntenos, ¿usted a qué más se dedica? Muy buenas noches. Muchas gracias primero que todo, por la invitación, por este espacio para visibilizar un poco el trabajo que hemos venido realizando en estos últimos años. Eh, Soy campesino productor del municipio de San Bernardo, Cundinamarca, del Sumapaz. Actualmente soy coordinador departamental de Juventudes Campesinas de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos de Cundinamarca. También lideramos procesos ambientales y campañas en protección, preservación y conservación del medio ambiente. Hacemos parte también de la red Tejiendo Páramos. Soy cofundador de la Red Nacional del Agua. También hacemos parte del Movimiento Nacional Ambientalista. Hemos venido desarrollando actividades también en defensa de las consultas populares en todo el país y pues obviamente todo el ejercicio de empoderamiento campesino desde la juventud, pero también en toda su dinámica rural. Y básicamente pues trabajamos todo el tema de emprendimiento social en cuanto al ejercicio como tal de crear nuevas estrategias de mercado para el objetivo común, pero con un beneficio, digamos que colectivo. En ese sentido pues también hemos venido realizando pues esos apoyos directos a los mercados campesinos. Digamos que hago parte como de ese equipo impulsor. Hacemos pues digamos que protegiendo ese escenario político y también comercial, ¿no? Porque pues los mercados campesinos nacen de un mandato agrario en el año 2004. Yo estaba muy pequeño. Sin embargo pues en conjunto pues que nuestro papá pues hemos venido acompañando esas actividades. De ahí nos hemos fortalecido un poco en conocimientos y también logramos ser como las primeras ponencias juveniles en el Congreso de la República en defensa del páramo del Sumapaz. Logramos expulsar una petrolera en el año 2013 durante pues digamos que 2012, 2013 y 2014 con un digamos que empoderamiento de las juventudes ambientalistas campesinas del Sumapaz, y en cierta medida pues también nos ha dado la posibilidad de salir digamos que al Foro Social Mundial que se celebró en Montreal, en Canadá. También hemos estado haciendo trabajos con compañeros de Sudáfrica y hacemos parte también del Encuentro Internacional de Jóvenes que se celebró en el 2014 en Perú. Entonces pues con todos esos conocimientos hemos desarrollado diferentes redes de agroecología, pues dando como ese tránsito también a la producción convencional, volver a la producción limpia, y en eso también conlleva también diferentes dinámicas de empoderamiento campesino y fortalecimiento de iniciativas juveniles, pero también de la mujer rural. Digamos que todo esto ha sido como, digamos que el fruto de todo esto ha sido pues el Premio Nacional de Voluntariado Juvenil de la Presidencia de la República y el Programa Presidencial Colombia Joven, donde pues fui ganador del Premio Nacional en la categoría de Medio Ambiente y Cambio Climático, básicamente por la protección, como ya les venía comentando, y obviamente en el trabajo voluntario que seguimos desarrollando dentro de la organización, porque pues todo el mundo dice, bueno, ¿y usted qué trabaja, qué hace? No, pues digamos que esto es un trabajo de pura convicción, de generar diferentes, digamos que crear una conciencia, pero además de eso a nivel personal es como escribir una historia y generar como una huella en el paso por esta vida, ¿no? por el caminar de esta vida. Entonces ese es uno de mis puntos, de mis objetivos, pero además de eso pues aumentar la capacidad digamos que de incidir, de buscar ese reconocimiento del campesinado como sujeto político y especial protección de sus derechos, y entre esos también proteger lo que se acordó entre dos actores armados, pero para nosotros como campesinado es buscar la identidad, pero proteger el punto 1 de la reforma rural integral, que en cierta medida encierra todo lo que viene en la problemática nacional. O sea, el origen del conflicto en Colombia nace por la tenencia de la tierra, pero también porque no hay esa posibilidad del Estado en generar en que digamos que los campesinos y campesinas o las pequeñas unidades familiares productivas puedan ser competitivos en el mercado, y por qué no a nivel internacional. Entonces pues más adelante yo creo que tocaremos el tema de los tratados de libre comercio y cómo nosotros hemos buscado la forma de emprendimiento, en buscar nuevos mercados, nuevas formas de producción para generar que el emprendimiento rural, el emprendimiento en el campesinado colombiano sea real, sea efectivo y pues sea dentro del marco de la garantía de derechos.
Bueno, en ese orden de ideas, entiendo que su emprendimiento quiere enfocarse a nivel social, ambiental y productivo, pues incluyendo a las personas del campo, a los jóvenes, mujeres, niños, familias, comunidades productivas, ¿cierto? Bueno, entonces, ¿cuál es el enfoque social en realidad y qué limitantes ha encontrado en el transcurso de la formación de su proyecto? Bueno, yo quiero hacer dos claridades. Una diferenciación entre, digamos que el emprendimiento que he manejado en términos personal y el emprendimiento que digamos que emprendimiento social que es el que hemos tratado de replicar dentro de la organización. Por un lado, pues nosotros somos cultivadores de aguacatejas, de mora, de feijoa, y pues en esa tarea o en esa dinámica es de mantener lo tradicional, es mantener la agroecología como punto principal de la producción de productos, de alimentos sanos, para generar un espacio en el mercado nacional e internacional, y también buscando como una forma de hacer ese tránsito a las energías renovables, pero también cómo nosotros podemos ser parte del cambio en la forma de crear nuevos empaques, entonces el emprendimiento de nosotros es, o sea, como tal personal, es, digamos que nosotros, hablo con mi papá también, es en la producción de alimentos limpios, pero también en la creación de un empaque. Y una estrategia de mercadeo. No, un empaque amigable con el medio ambiente, es decir, dejar de usar la bolsa plástica a usar otras formas de llevarle, o digamos que volver a retomar. Exacto, retomar como lo que antes se hacía con el tema de los canastos, como eso. Y en términos de emprendimiento social, que ya venimos dentro del marco de la organización, lo que buscamos es empoderar a las diferentes familias, ¿sí? Pero entre ellas pues garantizar unos canales de comercialización donde sea directamente el consumidor, de productor al consumidor, con 3 puntos esenciales. Uno, que es la formación, que es esencial. Otra, la organización, que es la que garantiza que pues, planes, programas y proyectos del orden nacional podamos aplicar. Y por último, la movilización, que hace parte, digamos que es importante en el momento de que no se cumplen con los derechos o que el gobierno nacional no cumple con lo que promete, pues hay que generar diferentes acciones de vías de hecho de una u otra manera. Entonces nosotros hacemos todo ese ejercicio. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, primero, en temas de formación, estamos entrelazados con diferentes organizaciones de orden institucional, ICA, Corpo ICA, Agencia Nacional de Desarrollo Rural, Agencia Nacional de Tierras, pero también secretarías, sumatas, pero uno de los puntos más importantes que hemos tenido son alianzas con la academia. Entre esas pues está la Universidad Nacional, la Universidad Distrital, pero también una parte fundamental, el SENA, porque en el SENA con ellos hemos hecho diferentes actividades donde se ha formado al campesinado no solamente en formas de producción, sino también en formas de comercialización y diferentes estrategias de mercadeo para llegar al consumidor final. Eso es uno. El tema de organización ya es como todo el plan del mercadeo que se ha generado en el plan de comercialización de mercados campesinos, y otro en el Plan Nacional de Comercialización que están haciendo dentro del Plan de Reparación Colectiva e Individual de Víctimas que hace parte de la NUC Nacional. Entonces, en mercados campesinos pues nace desde una dinámica de organización y de decisiones, por ejemplo, en la conformación o en la creación del mandato agrario en el año 2004, y de ahí diferentes incidencias políticas que se han generado tanto en el orden distrital para regular, por ejemplo, para, digamos que, proponer escenarios de comercialización dentro de los 14 parques de Bogotá que se destinaron dentro del decreto o el acuerdo distrital. Y otro punto es en la celebración del Día del Campesinado Colombiano en la Plaza de Bolívar, que se celebra el primer viernes de junio, y desde ahí es donde se crean esos lazos desde la formación, pero también de la incidencia política real de las comunidades, y eso lo llamamos nosotros empoderamiento. Eso pues básicamente se hace en orden distrital, pero en orden municipal y departamental se crean otros proyectos de acuerdo donde los mismos líderes campesinos o lideresas campesinas hacen su ejercicio como presidentes de las juntas municipales y crean proyectos de acuerdo para hacer posteriormente para llegar a su aprobación. Entonces, por ejemplo, una de las banderas de nosotros es el Sistema Municipal de Apoyo a la Economía Campesina, que es el SIMAICA.
más de 28 municipios en el departamento ya lo tienen regulado, ya lo tienen, digamos que estamos en proceso de ejecución, otros ya avanzaron, otros estamos como hasta ahora en búsqueda de la aprobación, pero digamos que ese es uno de los puntos iniciales o digamos que la primera cuota para que el emprendimiento real o el empoderamiento también que sea desde las mismas comunidades campesinas organizadas en el ámbito territorial generen políticas públicas reales a nivel nacional, departamental y a nivel nacional. Entonces todo eso es un conjunto, digamos que de acciones que se han realizado para que ese emprendimiento social, que no solamente uno, sino que son varios, pero que digamos que el grande, el macro, que es el que les estamos explicando, es que si nosotros creamos un canal de comercialización directo entre pequeños y medianos productores campesinos y consumidores, vamos a generar microempresarios veredales, ¿sí? Pero entonces después de generar los microempresarios veredales, cuando nosotros generamos ese acercamiento con los consumidores, tenemos también la obligación de crear esas redes, conformarlas, las redes de consumidores responsables. ¿Y en qué sentido lo hacemos? Lo hacemos porque para nosotros el valor agregado en la producción agrícola agroecológica, digamos que no hemos llegado a la orgánica porque pues tienen procesos, pero en mucho agroecológico hemos buscado la forma de que los consumidores finales entiendan por qué lo consumen, de dónde lo producen, ¿Y cómo se produce? De qué manera se produce y quién es el que la produce. Digamos que no somos, o sea, nosotros como campesinos no solamente somos líneas de producción, sino también somos constructores de sociedad, constructores de una unidad cultural, social, política inclusive y económica. Y es esa, digamos que uno de los objetivos es cómo buscamos nosotros también el reconocimiento del rol del campesinado como sujeto político y especial protección de sus derechos basado desde lo económico, político, social y cultural. Entiendo. Bueno, ¿y qué falencias o qué puntos de quiebre han encontrado durante todo el proceso? Tengo entendido que pues el proceso de los mercados campesinos se ha visto pues imposibilitado por entes gubernamentales en este momento. Sí, básicamente han surgido y como todo proceso siempre hay como unos traspiés, digamos que por voluntades políticas, pero eso también se evidencia porque no estamos muy bien organizados o que nuestra incidencia política real a nivel municipal, departamental y distrital pues no es tan efectiva, ¿sí? En eso estamos dentro de los programas de formación y organización. En el tema, digamos, netamente mercados campesinos y para no entrar como en detalle, es cómo esa voluntad política ha sido cercenada por la administración distrital en cabeza del alcalde Enrique Peñalosa, donde limita la participación del campesinado. Es decir, cuando se crearon los mercados campesinos organizados, llegaban más de 10 organizaciones y comités y llenamos la Plaza Bolívar con alrededor de 1.500 familias, alrededor de 3.000 personas, 3.000 campesinos y campesinas ejerciendo su actividad, no solamente económica, sino social, cultural y política en la Plaza de Bolívar. En la llegada de este señor, pues buscó en primera medida derogar los acuerdos y los decretos que habían nacido en ese convenio en esos 14 años. No lo logró porque pues, nosotros hicimos el lobby político como tal, pero además de eso limitó la participación de los campesinos y campesinas en esos espacios. ¿Cómo lo hizo? Los mercados campesinos no, la única condición que había era que, o la razón de ser era que usted fuera un pequeño y mediano productor campesino, ¿sí? Que tenía una línea productiva y que podía sacar sus productos. Obviamente en el marco de las normativas, que obviamente es, por ejemplo, si tienen productos de transformación de materia prima, pues deben tener pues su carne de manipulación de alimentos, cadenas de frío, eso se garantiza en los mercados campesinos, el nivel de transporte ya, por ejemplo, en Turbo King, bueno, entonces, todas esas condiciones que pues son mínimas, pero eran realizables, o sea, se podían cumplir, pero con la llegada de este nuevo alcalde, hacía que los pequeños y medianos productores pagaran un registro en Cámara de Comercio. Tenían que tener un registro en ICA y un registro en BIMA de los productos que ellos tuvieran. Que es un proceso largo. Es un proceso largo, costoso y de certificación de tierras también es muy compleja, porque pues la realidad del país y digamos que el origen del conflicto armado en el país se centra en la tenencia de la tierra. Y actualmente jóvenes no tienen tierra o los que tienen muy poca, o los adultos que ya tienen, o los adultos mayores que no fueron despojados, pero digamos que tienen su línea productiva y están
limitados porque la certificación o cuesta un poco de plata o digamos que no tienen la formalización real de su predio. Y pues que en realidad el campesino no tiene el tiempo ni la disposición de hacer toda esa tramitología, porque pues igual es muy dispendioso. Pero el costo, porque el interés puede existir, pero el costo es muy amplio y la tramitología en términos de tiempos también hace que sea más complicado. Además del tema del ENVIMA y eso, pues a raíz de que todo se volvió políticamente, o sea, ya se volvió como una plataforma política para gobernaciones y departamentos, entonces ellos lo que hacen es seleccionar a las personas. Okay. Tanto así que en la parte el derecho, o sea, no se cumple el derecho de la organización como tal y se limita el espacio. Entonces, por ejemplo, de las 3.000 personas que venían a la Plaza Bolívar, solamente llegan actualmente alrededor de 300 personas. Y no son vistos como campesinos y campesinas, sino son vistos como emprendedores de... Eso tiene un nombre, eso lo que ellos hacen es como quitarle esa identidad campesina. Y al momento de quitar esa identidad campesina, pues hace que ya nos dejemos reconocer como tal, sino que nos veamos como unas líneas de producción y que hace parte de la línea económica. Eso por un lado. Lo otro, lo que buscamos nosotros también es, digamos que proteger un punto importante del acuerdo de paz, que es el punto 1 de la reforma rural integral, que digamos que es en sí, digamos que es como lo que se puede realizar y que puede generar un punto de inicio o una cuota inicial para revitalizar el campo colombiano y entre esos pues tecnificarlo, pero tecnificarlo no es llenarlo de máquinas, sino tecnificar es darle las garantías al campesinado para poder generar unos niveles de producción amplios y generar un emprendimiento real, entre esas pues acceso a créditos bancarios, acceso a la tierra y a la formalización de la tierra. La educación también. Educación universal gratis y pues obviamente hacer esa aclaración no quiere decir que pues o sea, nosotros no necesitamos nada regalado, pero sí nosotros tenemos que tener, si cumplimos unos deberes, también se nos tienen que cumplir unos derechos. Entonces eso, y otro punto también importantísimo es el tema de la tecnología, por ejemplo, llegar al campesinado ya con antenas repetidoras para señal de celular, para internet, para el paso a las economías renovables y a la generación de energías renovables, donde ya la generación de energía eléctrica sea por medio de paneles solares en los diferentes municipios. Eso ya se está dando de manera progresiva. Lo que se necesita es reforzar, porque eso solamente se da cuando una persona está asociada y organizada. Cuando una persona no está en ese proceso, pues obviamente solamente se limita a producir para darle a un intermediario y digamos que vivir de la miseria que da el intermediario en su actividad productiva. Entonces, en cierta medida, esos escenarios políticos y de empoderamiento campesino es lo que hemos venido realizando dentro de la organización y damos las bases, damos las herramientas, pero ellos en sí tienen que hacer el ejercicio real en los municipios. ¿Para qué? Para que se pueda cumplir todo lo que hemos tenido, digamos que estamos planteando sobre la mesa. Hay unas líneas estratégicas, hay una forma de organización, entre esas tenemos comités. Entonces está el comité de mujer rural, está el comité de jóvenes rurales, campesinas, está también el comité de ciencia política. Digamos que en el comité de jóvenes pues yo soy el coordinador, pero en el comité de ciencia política pues también hago parte del comité político de la organización, y está el comité de empoderamiento campesino, pues que está nuestro papá ahí también como dirigente departamental y nacional. En ese comité lo que hacemos es trabajar en temas de formulación de proyectos, ¿sí? Pero no solamente con iniciativa para aplicar a nivel institucional, pero también para aplicar a nivel internacional, con cooperación internacional. Eso en el comité. Y por último, el comité de jóvenes y el comité de mujeres, lo que hacemos es incidir políticamente en la reformulación de políticas públicas departamentales, municipales, participar en los espacios de participación como los consejos municipales de desarrollo rural, como las plataformas de juventudes en los municipios, y también en las mesas consultivas de la mujer, que eso se está desarrollando a nivel municipal. Y por último, el comité político, obviamente la incidencia como tal, pero el comité de comunicación popular, lo que buscamos también es que con esas herramientas que nacen dentro del plan de reparación, que son emisoras virtuales comunitarias,
crear espacios de, digamos que información real. Eso hace que, por ejemplo, en el caso de Carlos Andrés Arias, él es el joven coordinador del Comité de Comunicaciones, él se encarga de, digamos que capacitar al campesinado para que pueda acceder a la plataforma digital que ya tenemos creada y se pueda capacitar a nivel virtual, pero también pueda tener su WhatsApp, que tenga su Facebook, que tenga sus redes sociales, que pueda promocionar sus productos por internet en la plataforma y que pues sea un canal también para visibilizar el ejercicio productivo a nivel internacional. Bueno, ¿y cómo incluyen ustedes a las personas de la ciudad? No solo en la relación comerciante o productor-consumidor, sino como ente activo de este tipo de producción. Bueno, esta pregunta es interesante porque lo que yo he venido explicando era un poco que el ejercicio no es solamente como productores campesinos en generar una línea de producción, sino también en generar una concientización en la forma de producción, pero también de alimentación. Es decir, no es solamente cómo nosotros generamos un valor agregado en la producción agroecológica en cambio de digamos que dejar tanto agrotóxico, y lo que hacemos es que también es enseñar a las personas quiénes son los que producen, cómo los producen, quién es el que le da el alimento diario, ¿sí? Eso se hace pues con las herramientas tecnológicas, y eso también es en la corresponsabilidad de generar redes o crear las redes de consumidores responsables, donde ellos van a entender un poco cómo la dinámica nutricional en su alimentación, pero también en la dinámica de la productividad que se genera en el campo. Es decir, acercarnos a ellos, ¿sí? Y decirles cómo producimos para que ellos también sientan total confianza y puedan utilizar los alimentos de la mejor manera. ¿Eso nos sirve para qué? Nosotros pues como digamos que estamos ligados a una creación de creaciones de marcas, de limitantes, digamos de registro ICA, INVIMA y demás, nosotros tratamos de que sean registros o crear el sello de confianza. El sello de confianza, ¿qué quiere decir? Que eso genera genera una competitividad en el mercado. Los diferentes emprendimientos unifamiliares tienen un aval, un reconocimiento por su labor también, y pues tienen un acceso más directo al mercado. Obviamente nosotros no decimos que no accedemos a la normatividad nacional, sino que pues estamos en ese tránsito progresivo a ser parte de, digamos que poder lograr en primera medida, antes de certificar la finca con el ICA, es formalizar el predio, o por lo menos inicialmente es conseguir el predio para formalizarlo. Es decir, que es importante el cumplimiento de los acuerdos, el cumplimiento del nivel de incidencia política territorial, y también para crear esos nuevos canales de comercialización y creación de nuevas marcas que no solamente sea con incentivo privado, sino también que sean desde las dinámicas colectivas, organizacionales, territoriales. Okay. ¿A qué mercados le apuntan ustedes? ¿Directamente al consumidor o quieren expandirse tal vez a grandes superficies? Inicialmente con los sellos de confianza nosotros queremos potenciar los mercados locales, las plazas de mercado que están desapareciendo en los municipios en primera medida. En segunda medida pues llegar a las plazas de mercado que están reglamentadas, o bueno, los parques donde están reglamentados los mercados campesinos, pero además ser parte de las plazas de mercado de Bogotá, que son 19. Entre esas pues también llegar al acceso directo a uno de los dos puntos también muy importantes, que es comedores comunitarios, o ser parte de poder proveerles alimentación sana a los colegios o a los comedores comunitarios. Y otro es fortalecer los espacios populares, como por ejemplo las tiendas de mercado, las tiendas de barrio, perdón, y digamos que los pequeños supermercados de abarrotes, que nosotros popularmente llamamos del Ichigo, que se dan en los barrios. Digamos que no estamos tratando de ingresar fuertemente en las grandes superficies, porque pues ellos sí nos piden mucho certificado. De hecho nos pagan la producción 90 días después, y además de eso lo que hace es que producto que se vaya dañando, producto que van devolviendo, y eso es pérdida para nosotros. Entonces con el Plan Nacional de Comercialización que estamos haciendo con la NUC Nacional, vamos a crear un banco
de banco rotatorio, donde vamos a garantizar que al campesinado se le paga o sea, el valor de la producción, pero entonces si se llega a haber pérdidas, vamos a generar materia prima para sacar subproductos. Es decir, si es frutas, vamos a crear ya, digamos que otras transformaciones y demás, pero eso, digamos que no voy a entrar en detalle porque eso pues está en construcción y ya estamos a finalizar de eso. Y ya cuando tengamos el empoderamiento territorial, cuando tengamos la incidencia política, cuando estemos dentro de la implementación de los acuerdos, que es parte fundamental, y hago énfasis a eso porque digamos que es el punto de partida para nosotros en pleno siglo XXI, y digamos que uno de los puntos que también vimos y que tuvimos la oportunidad hace poco en un encuentro que tuvimos en Villavicencio, era hablar sobre la economía espacial y sobre cómo es el capitalismo del siglo XXI, ¿sí? Que es un poco cercano, digamos que a las dinámicas socialistas del siglo XXI, pero con otra connotación productiva y económica más importante y con más, digamos que con más apoyo y más se desenvuelve más a nivel comunitario para generar nuevas dinámicas empresariales. Entonces, y pues obviamente desde lo privado, obviamente, nosotros nunca nos hemos desligado de eso. ¿Que hay que ajustar? Sí, pero pues esa es la tarea que hemos venido haciendo desde el fortalecimiento de las unidades familiares. Eso. Y otro punto que es importante también que se toque dentro de esos acuerdos es obviamente la formalización de los predios, pero además de la formalización de los predios es cómo nosotros vamos a crear esas unidades agrícolas familiares, las UAF, ¿sí? Y cuáles son esas reglamentaciones en el momento de crear zonas de reserva campesina, en resguardos indígenas, bueno, cómo se da esa dinámica, pero más que todo en las zonas de reserva campesina, para crear unos planes de desarrollo sostenible y lograr que el empoderamiento real que hemos venido desarrollando a través de todos estos años sea algo real. Okay. Es que sea algo real. Muchos dicen, no, pues populismo, castrochavismo, no sé qué, pero pues eso es una realidad y es algo que está incluido inclusive dentro del capitalismo del siglo XXI, que pues eso lo nombra un poco Thomas Piketty, que es uno de los economistas más importantes del mundo, digamos que es francés. Entonces pues no es un invento, pero es algo realizable. ¿Que lleva tiempo? Sí. Pero que hacer incidencia política real, hay que hacerlo. Entonces por eso es que nos hemos convertido en esos comités y nos hemos convertido en esos planes también de incidencia política y social y económica. Bueno, pues muchas gracias, Sergio. Creo que nos quedó muy claro cuál es el enfoque realmente de su empoderamiento, que es dignificar el trabajo del campesino, ubicarlo activamente dentro de la sociedad, porque pues hemos visto que está muy relegado al olvido. Y pues nada, muchísimas gracias. Espero que todos los proyectos que estén realizando se hagan realidad y que pues la labor sea cada vez más en pro de la comunidad, en pro del medio ambiente y en pro del mejoramiento de la calidad de vida. Bueno, pues sí, muchísimas gracias a su merced y digamos que a toda la comunidad académica y a las personas que nos están viendo en esta entrevista. Tratamos de, digamos que sintetizar toda la problemática, ¿sí? Y todo lo que hemos venido desarrollando. Digamos que estamos prestos a contribuir digamos que a responder o a resolver algunas dudas o de pronto tratar de visibilizar más los proyectos que hemos venido desarrollando a través del tiempo, que es muy amplio, es muy complejo, es de lupa, pero es muy interesante que se pueda aplicar desde la academia y también desde las iniciativas productivas que puedan nacer desde la ciudad y que pueda fortalecer en cierta medida también a la economía campesina. Puntos importantes que hay que tocar: soberanía y seguridad alimentaria y todo el tema de protección, preservación y conservación del medio ambiente dentro del espacio de la economía, bueno, dentro de la economía espacial, que es la retribución que se da en el momento de nuevas formas de producción agroecológicas, que es un valor agregado a la protección, a la preservación y a la conservación de fuentes hídricas, del agua como un derecho fundamental, pero también de cómo nosotros protegemos, es una cuestión de corresponsabilidad, cómo nosotros protegemos el medio ambiente en el momento de producir, así sea una libra de papa o digamos que una tuza de mazorca, bueno, en fin. Entonces, pues muchas gracias por la invitación, muchas gracias por esta iniciativa, que nos permitan visibilizar más las actividades y estamos, digamos que relativamente cerca para responder a algunas inquietudes. Entonces, muchísimas gracias y buen desarrollo de las actividades. Bueno, entonces pues lo felicito y admiro mucho su labor y pues nada, espero que
podamos tener otro medio de interacción como este. Muchas gracias a ustedes por haber escuchado esta entrevista. Nos vemos para una próxima oportunidad.